Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar en esta oportunidad del collarín cervical. Es un tema bastante polémico en el mundo de las emergencias prehospitalarias. El collarín cervical o collar cervical viene de distintos modelos. Este que tengo acá en la mano se llama modelo Filadelfia. El modelo Filadelfia está fabricado para uso en tratamiento domiciliario. No está fabricado para usarlo en las emergencias. Sin embargo, es el que más encontramos en las ambulancias por una cuestión de costo-beneficio. Pero en realidad, si ustedes se fijan, si colocamos el collarín, la parte de adelante, van a ver que no tenemos acceso a la vía aérea y tampoco tenemos acceso al pulso carotidio. En cambio, los collarines que están fabricados para las emergencias sí permiten desde adelante y desde atrás acceder al pulso carotidio y a la vía aérea. Entonces, con respecto al collarín Filadelfia, hay bastante debate al ser un collarín de 2 piezas de cómo se utiliza en los pacientes. Generalmente se dice que se coloca primero la parte de atrás y después la parte de adelante. Y eso es correcto. Aunque cuando no queda otra opción, se puede colocar primero la parte de adelante y después la parte de atrás. Estamos en un momento en el que podemos hablar de los principios y las preferencias. Los principios, según la PHTLS 9ª edición, son aquellas leyes, aquellas recomendaciones médicas que no se deben alterar. Y las preferencias son las circunstancias que suceden en el momento que hacen que se complique la aplicación de un procedimiento o una técnica, y allí cuenta la creatividad del paramédico o del operador para buscar la manera de ejecutar un procedimiento diferente para respetar el principio. En este caso, el procedimiento es primero colocar la parte de atrás y después colocar la parte de adelante, pero cuando eso no se puede hacer, podemos invertirlo. Las preferencias pueden cambiar. Pero ¿cuál es el principio que nunca se debe alterar? El principio que nunca se debe alterar es que la parte de adelante del collarín, fíjense ustedes la forma ergonómica que tiene, pueden deducir que va en el mentón. La parte de adelante siempre va abrazando o por afuera de la parte de atrás y no al revés. Sin embargo, hay debates y discusiones sobre esto. Y esto es un principio lógico. ¿Cómo es que podemos afirmar de forma determinante que no importa si pones primero la parte de atrás o primero la parte de adelante, la cuestión es que siempre la de adelante vaya por fuera abrazando a la de atrás? Esto se debe a la manera en que el collarín está fabricado. La forma en que está fabricado es que la parte de atrás, si ustedes ven, se hace más delgada, la lámina, y tiene una forma suave, agradable a la piel, adaptable, de tal manera que este sector, apoyando en la piel del paciente, no molesta, se adapta, es ergonómico a la forma de la anatomía del paciente, y justamente el paciente puede inmovilizar su cuello de una manera cómoda, de una manera más agradable. Aunque el collarín jamás es del todo agradable, sí puede, por la manera en que está fabricado, facilitar las cosas. Ahora, de esta forma, si ponemos la parte de adelante del collarín por fuera de la parte de atrás, entonces lo que va a apoyar en la piel es el espacio fabricado para esto, agradable, suave, cómodo, ergonómico. En cambio, si invertimos el orden y ponemos la parte de adelante por debajo a la parte de atrás, lo que va a apoyar en la piel del paciente es este sector donde los velcros se fijan con una especie de remache plástico, y el corte de los velcros tiene una punta que puede hincar, puede incomodar. Estos plásticos que son como remaches pueden también hacer que el paciente sienta incomodidad. Entonces pica, molesta, incomoda, y queremos inmovilizar. Si de repente el collarín incomoda, eso va a favorecer a que el paciente quiera mover la cabeza, y si es que está consciente, por supuesto. Entonces, por regla, la parte de adelante va por adentro, va por fuera, perdón, de la parte de atrás, de esta manera. Así, está bien colocado. Por otro lado, hay otro motivo por el cual la parte de adelante va por fuera de la de atrás y no al revés. Ese motivo es la superficie de agarre del velcro. La superficie de agarre, En este caso,
el velcro no pega en ningún lado porque aquí no tenemos el velcro opuesto. Imagínense que colocamos, como algunos discuten todavía, la parte de adelante por adentro, por abajo de la parte de atrás, de esta forma. ¿Cuál será la superficie de agarre del velcro? Es muy pequeña la superficie de agarre, solamente la punta es la que va a pegar. Esta punta, al agarrar así de esta forma, ante una mínima fuerza o un mínimo tirón, ¿qué va a pasar? Se sale, ¿eh? En cambio, colocándolo de la manera adecuada, la parte de adelante abrazando y por fuera de la parte de atrás, la superficie de apoyo del velcro va a ser mayor y como corresponde. Allí la fuerza es la adecuada. Voy a hacer la misma fuerza que hice recién para probar y fíjense que en este caso no se separa. Voy a hacer una mayor fuerza, a ver cómo pasa, ¿ves? Mayor fuerza y no se separa. Hago mucha fuerza y no se separa. Quiere decir que a mayor superficie de agarre, mayor resistencia, cumple su función. Es por esto que la parte de adelante del collarín Filadelfia debe ir por afuera y abrazando a la parte de atrás. Por eso que es más simple colocar primero la parte de atrás y luego la parte de adelante por fuera y abrazándola de atrás. Pero cuando las cosas no se pueden hacer así, yo puedo colocar primero la parte de adelante, de abajo hacia arriba siempre, y luego la parte de atrás. Pero voy a tener que tener cuidado que la parte de atrás vaya por adentro de la parte de adelante. ¿Se ha entendido? Así se utiliza el collarín modelo Filadelfia. Otra cuestión importante con respecto a los collarines es este debate internacional que tiene mucho valor, que es si realmente conviene o no usar los collarines en las emergencias. El hecho no es que el collarín no sirve, sino que hay un gran porcentaje de casos donde se usa el collarín de manera inadecuada. Se lo coloca cruzado al paciente, se lo coloca al revés, o sea, uno ve aberraciones en el uso del collarín. O simplemente está bien colocado, pero hay un solo collarín en la ambulancia, por ejemplo, para todos los pacientes. Y un collarín de una sola medida para todos los pacientes es un problema. Si usamos un collarín que al paciente le quede grande, lo que va a provocar es una extensión de la columna cervical. Si usamos un collarín que al paciente le quede chico, lo que va a provocar es una flexión de la columna cervical. Y queremos inmovilizar la columna cervical y para eso hace falta que el cuello y la cabeza queden en una posición alineada anatómicamente en la posición natural, universal. Para esto no debe estar ni extendido el cuello ni flexionado. Tenemos que elegir la medida adecuada. En la medida adecuada, el collarín cumple su función. ¿Cuál es la función del collarín? La función es de descarga, es decir, el collarín bien colocado descarga el peso de la cabeza y los intentos de movimiento de la cabeza lo descarga en el torso, en el tórax del paciente. Por ejemplo, en la parte anterior descarga el peso sobre el esternón y las clavículas y libera de la carga a las vértebras cervicales. Lo mismo la parte de atrás, apoya en la nuca, casi que la línea por debajo de la protuberancia occipital externa, y desde allí hace la descarga hacia la espalda, hacia el torso, y libera a las vértebras cervicales del peso de la cabeza y del intento de movimiento. Si el collarín determina una posición inadecuada de la cabeza del paciente, ya sea en extensión o en flexión, no cumple su función. Es por eso que el debate dice, si tenemos un collarín que no le corresponde al paciente, pues no se lo coloquemos porque lo que vamos a producir es una lesión, es empeorar su situación. Entonces se deberá inmovilizar al paciente de manera manual hasta que se lo coloca en la ambulancia y hasta que se lo traslada. Pero no se puede soltar a un paciente sin inmovilizarlo como corresponde. Y no olviden que el collarín cervical bloquea los movimientos anteroposteriores, ¿sí? Y no al 100%, pero sí bloquea en más de un 70-80% los movimientos anteroposteriores.
Otra manera de controlar que está bien colocado el collarín es que el paciente debe tener la capacidad de abrir la boca, a pesar de que tiene una forma ergonómica para el mentón, debe permitir que él pueda abrir la boca, porque si está inmovilizado y tenemos que aspirar, tenemos que liberar, tenemos que administrar oxígenos, ventilar a un paciente, hace falta que él pueda abrir su boca. Es otro principio muy importante a tener en cuenta. Por último, ¿cómo elegir entonces el tamaño adecuado de los collarines? Ambas piezas de este collarín Filadelfia, fíjense que tiene el mismo ancho en el tramo final, ¿ven? El de arriba y el de abajo tienen el mismo ancho, es muy parecido. Entonces vamos a medir cuántos dedos tiene este ancho, dedos de uno, del operador. Entonces veamos, tiene un dedo, sobra espacio, tiene dos dedos, sobre espacio, tiene tres dedos, sobre espacio y tiene 4 dedos. Este es un collarín de 4 dedos. Con los mismos dedos, no le pido a otro operador que lo haga, debe ser mis propios dedos, los que miden el largo del cuello del paciente. Los dedos del cuello, del largo del hueso del paciente debe ser la misma cantidad que este ancho del collarín. Entonces debo ver si mi paciente tiene un cuello de 4 dedos. Si tiene un cuello de 2 dedos y yo intento colocarle este collarín, pues este le queda grande y vamos a producir una extensión de la columna cervical. Al revés, vamos a producir una flexión si el collarín le queda chico. Vamos a ver a continuación, con la ayuda de Lucas, que lo tengo acá, que va a hacer de paciente, cómo medir el largo del cuello del paciente con los dedos. Es muy simple. Lucas, por favor, pasa y ponte de perfil mirando hacia mi izquierda, por favor. Vamos a mostrar cómo es que medimos el largo del cuello del paciente con los dedos para dejar toda duda de lado. Hacemos de cuenta, por supuesto, que la cabeza debe estar en la posición anatómica natural, ni extendida ni flexionada, ¿sí? Entonces, en esta posición ideal, por supuesto, no siempre es posible en la realidad, pero para que se entienda el principio, tenemos que hacer 2 líneas imaginarias horizontal. La primera pasa por el músculo trapecio, justamente es porque allí en el trapecio apoya el collarín, ahí apoya el collarín. Entonces es una referencia, una línea horizontal que pasa apoyando en el trapecio. La segunda línea horizontal debe ser aquella que pasa por el mentón del paciente, Entonces, entre la línea del trapecio y la línea del mentón, ahí yo mido cuántos dedos hay. Obviamente que es un parámetro imaginario, no vamos a traer una regla y hacer líneas para nada, es imaginario. Entonces, veamos, pongo un dedo apoyándome en el trapecio del paciente y hay espacio todavía para llegar a la línea del mentón. Pongo 2 dedos y los 2 dedos llegan bien a la línea del mentón. Si pongo 3 dedos, con 3 dedos la línea ya supera al mentón y se va acercando ahora a los labios del paciente. Y ni hablar de 4 dedos. Lucas es un paciente de 2 dedos. Entonces yo debo utilizar un collarín de 2 dedos y no este que es de 4 dedos. Si intento colocar este collarín que le va a quedar grande a Lucas, lo que puede producir, por supuesto, que se coloca siempre de abajo hacia arriba, lo que va a producir es una extensión cervical y esto termina perjudicando a nuestro paciente. Entonces, el debate, por supuesto, internacional es si vamos a usar un collarín que no corresponde, pues es mejor no usarlo, porque lo que terminamos haciendo es perjudicando a nuestro paciente. Gracias, Lucas. Por último, quiero mostrarles un collarín que, como yo les dije recién, está fabricado para las emergencias, que es este modelo que es regulable. Hay unos que no son regulables, pero son muy parecidos en el diseño. Si no son regulables, tendremos que tener varias medidas en la ambulancia para poder usarlas según el largo del cuello de cada paciente. Ahora, en el caso de Lucas, que era un cuello de 2 dedos, veamos cómo se mide este modelo de collarín que es regulable. El modelo regulable se dice modelo StiffNet, ¿sí? Este modelo StiffNet, vamos a ver cuántos dedos tiene. Se mide de la parte azul, no contando esta goma, de la parte azul se mide hasta el color rojo, hasta el color rojo. Veamos cuántos dedos tiene, entonces, hasta el color rojo. Uno solo. Así como está colocado ahora este collarín,
es para cuellos de un solo dedo y Lucas es de 2 dedos. Entonces ahora hay que expandir el collarín, hay que ampliar el collarín. Vamos a destrabarlo, tiene 2 trabas, en la parte opuesta una traba, la segunda traba, y esto permite, destrabándolo, permite entonces ampliar la altura del collarín un punto. Una vez que ya lo levanté, lo trabo a ambos, y vamos a medir ahora. Medimos ahora del borde inferior del color azul, que es plástico, no tocamos la goma, vamos a medir 1 dedo y queda espacio ahora hasta la señal roja. 2 dedos y ahora sí el collarín está configurado de la manera adecuada para que Lucas lo pueda utilizar y haga un buen trabajo de inmovilización. Este tipo de collarines ya no es tan obligatorio poner primero la parte de atrás y después la parte de adelante. Si ponemos primero la parte de atrás, que así se enseña, que está muy bien, que es una forma de hacerlo, siempre el velcro hacia atrás para que no enganche los pelos, y alguien calcula mal y lo pone de manera exagerada, pues verán que no coincide ahora, hay que sacarlo, correrlo de nuevo y no coincide todavía, y es imprescindible por principio que la parte de adelante de este collarín, que es una sola pieza, quede simétricamente bien colocada, no desplazada hacia un costado y no desplazada hacia el otro costado. Por lo tanto, conviene a veces ponerlo primero en la parte delantera del paciente, o sea, siempre de abajo hacia arriba lo colocamos y tenemos cuidado de que quede bien centrado, bien colocado en el mentón del paciente, respetando la forma ergonómica. Y luego ya con tranquilidad se puede poner la parte de atrás. Como es plástico, es muy flexible. Ustedes pueden hacer este trabajo y pasarlo por la nuca del paciente si es que está boca arriba en el suelo, o sea, en la posición de cúbito supino o de cúbito dorsal. Si está parado el paciente, porque si está parado deambulando, una víctima que se baja de un vehículo que volcó, se saca el cinturón y empieza a caminar, uno sospecha lesión cervical, es un posible paciente politraumatizado. Entonces, parado como está, se coloca primero la parte delantera y después la parte de atrás. Y así es mucho más simple, o sea, este collarín es mucho más flexible la manera de poder colocarlo, pero es importante que quede bien centrado y en la configuración de la altura adecuada para que el paciente no quede extendido ni flexionado en su cuello, o sea, no tenga hiperextensión o hiperflexión, que son posiciones ya extremas y que lógicamente, si hay una lesión vertebral, puede producir una lesión medular. Es tan importante cuidar al paciente para que nosotros no provoquemos una mayor lesión o quizás provocar una lesión si es que no la tenía. Son principios y tópicos muy importantes para que en los debates aclaremos la postura y fundamentemos con respecto a la forma, a la manera en que fueron fabricadas estas herramientas para lograr una mejor posición, un mejor resultado en nuestro paciente. Hasta aquí hoy, será hasta la próxima cápsula de conocimiento. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chao.